Hola, buenos días, buenos días. Bueno, ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos desde Atomayor, República Dominicana. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, así que atento y atenta. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Hoy vamos a continuar hablando de la grandeza de nuestro amado Padre Celestial, invitándolo a usted, aleluya, para que abra su Biblia en el capítulo 1 del libro de Amós, versículo 1 en adelante. Alabado sea Dios para siempre. Ahí vamos a estar hablando la palabra de Dios en este día, esperando que sea de bendición para todos y todas. Así que vamos a estar hablando en esta hermosa mañana acerca de las profecías de Amós y el juicio de Dios sobre los vecinos de Israel, aleluya, contenidas en el capítulo 1, versículo 1 al verso 15, y desde el capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y viendo cómo Dios castiga la falta de lealtad, el maltrato, la crueldad y desconsideración a su pueblo. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cómo y por qué Dios lo hace? A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en esta mañana hermosa que Dios nos concede. Aleluya, para estar compartiendo y para estar hablando con todos y toda su hermosa palabra. Así que gracias al Eterno, Creador del cielo y de la tierra, por la oportunidad que nos da para poder hablar de su grandeza en este día y llegar a usted y a todos ustedes con una palabra de bendición. Padre, en esta mañana te doy gracias por este privilegio. Aleluya. Te presento, Dios mío, esta transmisión en vivo y te pido, Dios amado, que abra las mentes y el corazón de cada uno de nuestros contactos y las personas que nos estarán viendo para que puedan recibir, alabado sea Dios para siempre, esta palabra que vamos a estar compartiendo y que sea de bendición tanto para uno como para otros. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. Bendice a las personas que ya se están conectando, Señor, y permite que puedan compartir el contenido de este video. Así que yo le invito a usted en este hermoso día, en esta mañana hermosa que hace Dios, para que nos gocemos y nos regocijemos en ella. Aleluya, que usted habla su Biblia, abra en el libro de Amós, en el capítulo 1, ya concluimos con el libro de Joel, y vamos a empezar con el libro de Amós, viendo profecías que tienen que ver con el juicio de Dios sobre los vecinos de Israel. De eso vamos a estar hablando en esta mañana, esperando que usted pueda aprender y usted pueda también deleitarse en la palabra. Dios que dice que dichoso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que no anda en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya, ese es el plan, el propósito. Aleluya, que la bendición de Dios llegue a su vida y que todo lo que usted haga sea prosperado. Pero para eso necesita afincarse en la palabra de Dios. Cuando usted se afinca en la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos, ella pues nos direcciona, ella nos guía, nos orienta
aleluya, en las cosas que debemos hacer, cómo hacerla y en el camino que debemos andar y cómo andarlo. Esa es la palabra de vida, la palabra de esperanza. Aleluya, y aquí hay unos acontecimientos históricos de profecías que fueron dadas en el pasado que tienen aplicación futura, pero que son de grande bendición para nosotros en el presente. Y hacemos bien en estar atentos, aleluya, a lo que Dios nos dice, porque estamos viendo que los tiempos siguen pasando, las profecías de la promesa de Dios se siguen cumpliendo y también los tiempos siguen empeorando. De hecho, la palabra dice que no mejorarán. Puede ser que mejoren en ciertas circunstancias. Sin embargo, la palabra dice que los tiempos, a medida que van pasando los años, van empeorando, de mal en peor. Entonces, como el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, nosotros tenemos que creer lo que Dios está diciendo en su palabra, independientemente de la bonanza que podamos tener, a pesar del bienestar temporal que podamos estar pasando. Bendito sea Dios para siempre. Vienen tiempos de crisis y catastrófico para el mundo, así como dice la palabra de Dios. Oramos para que las cosas estén bien, alabado sea Dios para siempre, por lo menos en nuestros tiempos, pero sabemos que vienen tiempos malos y peligrosos y que están predichos ahí en las Sagradas Escrituras, y que así como se ha cumplido en el pasado cada una de las predicciones bíblicas, así también se van a seguir cumpliendo y se van a cumplir en el pasado, en el futuro. Aleluya, Dios sea toda la gloria. Y vamos a empezar la lectura en el capítulo 1, leyendo una porción bíblica para dar inicio a esta transmisión en vivo. Dice que las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego de la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré todos los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Bet-Aben. Aleluya. Y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice el Señor. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Aleluya. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los palestinos perecerá, ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Tiro
y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tío y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová el Señor, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, y violó su afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado rencor. Prenderé fuego a Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Aleluya, encenderé fuego en el muro de Ramá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice el Señor. Así ha dicho Jehová, ponga atención, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Por tanto, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Querió, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré al juez de en medio de él, y mataré con él a todos los príncipes, dice el Señor. Aleluya, damos gracias a Dios por la palabra que hemos leído, esperando que sea de bendición para todos y toda esta transmisión. Alabado el que vive por los siglos de los siglos, que Dios trate usando una palabra inspirada para usted y para los suyos. Aleluya, la palabra de Dios nos dice: créete en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el plan, que la salvación de Dios llegue a su casa y que usted pueda atesorar el contenido de lo que Dios nos habla y nos dice aquí en su palabra, que es para beneficio suyo y para beneficio mío. Hablando de profecías, aleluya, el juicio de Dios sobre los vecinos de la nación de Israel, aleluya, que le fue dado a un pastor, bendito sea Dios para siempre, conocido como Amós, uno de los profetas menores. La palabra de Amós, aleluya, que fue uno de los pastores de Tecoa, la cual vio acerca de Israel los días de Usía, que era rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, como acabamos de decir, alabado sea Dios para siempre, se define aquí en la misma palabra, en la misma Biblia, como un pastor. Bendito es el nombre poderoso del Señor, de manera que Dios da revelaciones, Dios transmite su palabra, ya puede ser a través de visiones, a través de sueños, a sus escogidos, en este caso como lo hizo con el pastor Amós, bendito sea Dios para siempre, que era uno de los pastores de Tecoa. Alabado sea Dios para siempre. Dice que él vio, aleluya, palabras de Dios que le fueron reveladas, bendito sea Dios para siempre, que pudo haber sido una visión, porque las palabras del hombre no se pueden ver, la única que se puede ver es la palabra de Dios. La palabra de Dios
es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y es tan auténtica, y es tan genuina, y es tan real la palabra de Dios que hasta se puede palpar, casi se puede tocar, podríamos decir, comparando con la autenticidad y la veracidad de la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que cuando Dios habla a través de un profeta, a través de un pastor, a través de un evangelista, a través de quien a Dios le plazca usar, bendito sea Dios para siempre, para hablarle a los pueblos, para hablarle a las naciones, para hablarle a la gente, para hablarle a sus criaturas, así como lo hizo a través del profeta Jonás, alabado sea Dios para siempre, cuando Nínive estaba totalmente corrompida, una ciudad muy pecaminosa, y el pecado había llegado de punta a la presencia de Dios. Dios envió a Jonás, y usted conoce la historia, que Jonás se fue a Tarsis, bendito sea Dios para siempre, pero luego Jonás enderezó su camino después de una larga y trágica experiencia con Dios, bendito sea Dios para siempre, y fue a Nínive. Durante 3 días Jonás estuvo predicando en Nínive y diciéndole que dentro de 40 días Nínive iba a ser destruida. Aleluya. Y los ninivitas escucharon a Jonás y se arrepintieron, incluyendo al rey de esa nación. Y Dios tuvo clemencia y misericordia de los ninivitas, como puede tener misericordia de su casa, como puede tener misericordia de su vida, como puede tener misericordia de su familia. Cuando usted escucha su voz, aleluya, se aparta de sus malos caminos y decide obedecer a Dios, la ira de Dios va a cesar contra ese pueblo, contra esa nación, contra esa familia, contra esa casa que ha recibido la palabra de Dios y que acepta a su Hijo amado Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Bueno, un saludo para Milagro Castillo, que se une a la gente que nos está viendo en el día de hoy. Escuche esto. En días de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, bendito sea Dios para siempre, que corresponde al mover del Espíritu Santo, en que Dios le revela al profeta Tamot esta palabra, bendito sea Dios para siempre, Amós, y le entrega la profecía, bendito sea Dios para siempre, a propósito de Jeroboam. Se cree que se trataba de Jeroboam II. Según Josefo, el historiador judío, bendito sea Dios para siempre, dice que 2 años antes del terremoto tiene que ver o se atribuye al desagrado de Dios por la usurpación de Usías del ministerio sacerdotal, según Segunda de Crónica, capítulo 26, versículo 16, aleluya, donde usted puede ir a leer. ¿Y cuáles fueron las palabras que el Señor le dijo a Amós? Bueno, el versículo 2 dice, y dijo el Señor, rugirá el Señor desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. El Señor rugiría desde Sión. Alabado sea Dios para siempre. Y Sión representa a Jerusalén. Bendito sea Dios para siempre, donde estaba el trono de Jehová, o el trono de Dios. Los reyes de las naciones dieron sus voces débiles desde sus centros gubernamentales. Bendito sea Dios para siempre. Pero el Señor rugió como un león desde Sión. Bendito sea Dios para siempre. Y hay palabras proféticas que han sido predichas en la Biblia que tienen que ver con acontecimientos futuros. Y el Señor rugirá desde Jerusalén.
dando su voz para todas las naciones. Bendito sea Dios para siempre. Y todo el mundo tendrá que saber que Él es Jehová de los ejércitos. Bendito sea Dios para siempre, que no miente, porque su palabra tendrá cumplimiento. Aleluya. Y dice la palabra, y los campos de los pastores se enlutarán. Alabado sea Dios para siempre, que se refería al juicio venidero de parte del Señor, que sería tan severo que afectaría inclusive a Israel, hasta los campos pacíficos de los pastores, incluso la cumbre del Carmelo. El versículo 3 habla de los juicios de Dios sobre otras ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Damasco, el caso de Gaza, los filisteos, el caso de Edom, el caso de Amón y el caso de Moab. Bendito sea Dios para siempre, que vamos a estar compartiendo en breve. Aleluya, porque Dios es un Dios que es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Aleluya, la palabra de Dios nos enseña en Juan 3:16 que Dios es amor y que de tal manera amó Dios a este mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Bendito sea Dios para siempre. Si el hombre persiste en su estado pecaminoso, alabado sea Dios para siempre, en vivir en lo que es abominación delante de Dios, entonces necesariamente se va a encontrar con la manifestación de la ira de Dios en contra de esa acción pecaminosa de parte del hombre. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, y que la palabra de Dios es clara cuando dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es de la gracia divina. Bendito el que vive por no vivir en su palabra, por rechazar el mensaje del eterno creador del cielo y de la tierra. Aleluya, recuérdese que el mensaje es para usted y es para mí, es para todos, porque la Biblia dice que de Jehová es el mundo, su plenitud y lo que en él habita. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. De manera que usted y yo tenemos que ponerle atención al mensaje de Dios, a la palabra. De hecho, en Hebreo, en el capítulo 2, del verso 1 en adelante, la palabra de Dios nos advierte de manera muy clara, nos dice que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito sea Dios para siempre. Oiga, porque si los ángeles que recibieron esta palabra recibieron justa retribución, aleluya, y castigo de parte de Dios por no haber atendido, si nuestros antepasados, la nación de Israel, el pueblo que fue verdugo y rebelde a la palabra de Dios, fue consumido en el desierto, alabado sea Dios para siempre, y quedaron postrados en el desierto por no haber oído, por no haber escuchado y desobedecido la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, independientemente de que seamos salvos por gracia, independientemente de que sea un regalo, un don inmerecido de parte de Dios? Bendito el que vive por los siglos de los siglos. La palabra de Dios es la que nos habla y es la que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas.
Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo. Dice, a través de Jesús, aquel que vino a este mundo y ofrendó su vida en la cruz del Calvario para que usted tenga vida y vida en abundancia. Ese es el plan y el propósito. Entonces, cuando el hombre se envuelve en el pecado, cuando el hombre rechaza las ordenanzas, los mandamientos de Dios, su palabra, para vivir como Dios quiere, aleluya, y vive de espalda a la palabra del Señor, entonces se va a encontrar con la ira de Dios contra el pecado, como pasa, alabado sea Dios para siempre, con las naciones vecinas de Israel y que se describen aquí en este capítulo. Escuche lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 3 dice la Biblia que así ha dicho el Señor: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. O sea, si Dios, aleluya, ha dicho que va a castigar a una nación, que va a castigar a un pueblo por su pecado, porque no se arrepiente, porque no abandona esa conducta pecaminosa, alabado sea Dios para siempre. Si el pueblo no se aparta, si el pueblo no recibe la palabra, si el pueblo no cree en Dios, entonces el castigo no será revocado. Dice, por tanto, por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Está la palabra: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, bendito sea Dios para siempre. Está mostrando la proclamación del juicio de Dios sobre las naciones paganas, bendito sea Dios para siempre, por el mal tratamiento que le dieron al pueblo de Dios. Aleluya. Por eso hemos dicho que el Señor condena la falta de lealtad, la crueldad, el maltrato y la falta de consideración hacia su pueblo. Aleluya. Eso también se extiende, la falta de consideración al hombre, a la mujer de Dios, la falta de consideración a la iglesia. Y hay gente que son así, desenfrenados, y en su ignorancia hablan muchísimas cosas que luego le hacen daño espiritualmente delante de Dios. Aleluya. El versículo 4, entonces, establece lo que el Señor iba a hacer a la ciudad de Damasco. Bendito sea Dios para siempre. Prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Bendito sea Dios para siempre, que probablemente se refería a Ben-Hadad III, hijo de Hazael, bendito sea Dios para siempre, que era un monarca de poca capacidad, y bajo su dominio Siria se hizo insignificante, según se puede notar en Segunda de Reyes, capítulo 13, que yo le invito para que usted lo lea. Aleluya. A propósito, Ben-Hadad, bendito sea Dios para siempre, es el título que corresponde a Faraón César, etcétera, etcétera. Y quebraré, verso 5, los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y a los gobernadores de Bet-Edén. Aleluya. Y el pueblo de Siria será transportado aquí, dice el Señor. El pueblo de Siria será transportado aquí. Bendito sea Dios para siempre. Sin duda que corresponde a decir de los estudiosos de la Biblia a la invasión
unos 50 años más tarde por el asirio. Bendito sea Dios para siempre. Tiglat-Pileser, que mató a Resín y saqueó a Damasco, además de conducir a múltiples de millares de sirios a cautiverio a Kir, exactamente como fue profetizado y como lo dice el texto bíblico. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y así sucesivamente, cada nación que maltrataba al pueblo de Dios y que se le oponía, por la razón que fue recibiendo el castigo y la consecuencia de su actitud o de su acción contra el pueblo de nuestro amado Padre Celestial. Aleluya, ponga atención. En el versículo 6 se habla del juicio contra Gaza o Filistea. Escuche esto, dice: así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Motivo o razón: porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Bendito sea Dios para siempre. La frase por 3 pecados y aún por el cuarto pecado es un modismo que se utilizaba en Israel. Bendito sea Dios para siempre, que significaba mucho. Aleluya. De manera que cuando la palabra de Dios te está diciendo por 3 pecados y aún por el cuarto, no revocaré el castigo de Gaza. Bendito sea Dios para siempre. Está Dios hablando y está enfocando que había muchos pecados en esa ciudad, en esa nación, en ese pueblo, tanto como lo había en Damasco y otros pueblos. Bendito sea Dios para siempre, que se siguen reseñando, y que el Señor no iba a revocar el castigo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria. Mire, entonces, ¿cuál fue la razón? Dice la palabra: porque ellos llevaron cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Eso dice aquí, bendito sea Dios para siempre, que se está refiriendo a la entrega por los filisteos de los israelitas cautivos a sus enemigos que eran implacables. Bendito sea Dios para siempre, los edomitas, como esclavos. Entonces, la ira de Dios, como es obvio, y se nota aquí, arde contra la traición, contra la esclavitud. De ahí, bendito sea Dios para siempre, el juicio de Dios sobre Gaza. Aleluya, por traidores. El versículo 7, entonces asegura el castigo de parte de Dios cuando dice: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Bendito sea Dios para siempre. Aquí Gaza se emplea, aleluya, como representante de 5 naciones de los filisteos que vamos a estar considerando y vamos a estar viendo. El versículo 8 reitera, enfatiza, alabado sea Dios para siempre, Dios hablando, y dice: destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los palestinos perecerá. Ha dicho Dios el Señor, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Y exactamente así como fue profetizado, bendito sea Dios para siempre. No existe en la actualidad rastro de los filisteos hoy en día. Bendito sea Dios para siempre, con parte de esa área actualmente ocupada por los palestinos modernos, que son los egipcios, que son los sirios y son los jordanos, etc. Alabado el que vive por los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios se cumple. Aunque usted lo niegue, lo rechace, tenemos ejemplos históricos de cumplimiento de que la palabra que ha salido de la boca de Dios
se ha cumplido tanto en el pasado, se va a cumplir en el presente y se va a cumplir en el futuro. Por eso, tanto usted como yo tenemos que atender la palabra que Dios nos da. En el versículo 9, aleluya, y siga bien atento a lo que estamos hablando. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Tiro. Ahora, Dios te está hablando de los juicios contra la ciudad de Tiro. Recuérdese que estamos hablando de las profecías del juicio de Dios sobre los vecinos de la nación de Israel. Bendito el que vive. Y la palabra dice, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom. Alabado sea Dios para siempre. Es lo mismo que pasó con Gaza y Filistea. Llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Y el versículo 9 está hablando prácticamente las mismas cosas cuando dice, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Al parecer, para merecer este juicio o este castigo de parte de Dios, Tiro, de alguna manera, había capturado a unos prisioneros israelitas, bendito sea Dios para siempre, entregándolos a los sedonitas. Y esta conducta cruel, bendito sea Dios para siempre, no fue provocada por ningún rey judío, bendito sea Dios para siempre, porque los judíos no habían hecho guerra contra Fenicia, alabado sea Dios para siempre, su capital. Y Dios no aprobaba este comportamiento y esta conducta, bendito sea Dios para siempre, dice la palabra, y no se acordaron del pacto de hermanos, bendito sea Dios para siempre, que se refería al pacto original hecho con Tiro por David y Salomón, según 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 11. Usted puede leerlo, verso 1, versículo 7 y versículo 11, capítulo 9, verso 11 al 14, versículo 11. Esa es la palabra de Dios, que tiene su cumplimiento, tiene su enseñanza. Bendito el que vive por los siglos de los siglos, pero que usted tiene que estudiar esa palabra para aplicarla a su vida. Bendito sea Dios para siempre. Y cuidarse de los acontecimientos futuros que vienen, sobre todo tomando la cobertura de Dios. Es Dios que habla que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Estará seguro, porque Él te va a librar del lazo del cazador y de la peste destructora. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. El versículo 10, todavía con relación a Tiro, dice, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá su palacio. Bendito sea Dios para siempre. Mire, los castigos por Sargón de Siria y luego por Nabucodonosor, que sitió de la ciudad por 13 años, alabado sea Dios para siempre, como así su captura y su destrucción por Alejandro Magno, alabado sea Dios para siempre, están en la historia y son bien conocidos por muchos. Parte de los acontecimientos que se predijeron y que tuvieron cumplimiento. Bendito sea Dios para siempre. Profecía, juicio sobre los vecinos del pueblo de Israel. Ahora, de Tiro el Señor pasa a hacer juicio contra Edom. Y dice el versículo 11, así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Edom, y aún por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano,
y violó todo pacto, aleluya, de afecto natural, alaba si puede, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente le ha guardado rencor. Hello, ponga atención a la trascendencia de este texto bíblico, del poderoso del Señor, especialmente a los perseguidores de Dios en persecución contra su pueblo. El Señor está hablando las razones por las cuales iba a castigar a Edom. Dice, porque persiguió a espada a su hermano. Alabado sea Dios para siempre. Era un hermano violento. Y violó de ese modo todo afecto natural. En su furor le robaba siempre, pero también le guardaba rencor continuo, permanente, poderoso del Señor. De manera que ahora el profeta comienza sus acusaciones contra las tres naciones más cercanas de la nación de Israel, que son Edom, Amón y Moab. Alabado siempre. Perpetuamente le ha guardado, riéndose, aleluya, a la incesante persecución, crueldad, ira feroz y enojo continuo de Edom contra Israel. Edom fue engendrado, ¿por qué? Por Saúl. No, por Saúl no, por Esaú. Bendito sea Dios para siempre, corrijo. Edom fue engendrado por Esaú. Esaú era Israel. Esaú, hermano de Israel, es decir, hermano de Jacob. Bendito sea Dios para siempre. Entonces se olvidó del pacto original de Dios. Alabado sea Dios para siempre con su pueblo. Alabado sea Dios para siempre. Y el plan y propósito que Dios traía desde el vientre. Alabado sea Dios para siempre con su pueblo Israel. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Como consecuencia, el Señor dice en el versículo 12, prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Pasar luego entonces el juicio contra Edom. El juicio contra Edom, entonces el Señor pasa a juicio contra Amón o los amonistas. Bendito sea Dios para siempre. Dice el versículo 13, así ha dicho el Señor, por tres pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Amón, aleluya, que estaba relacionado con Israel por ser descendiente de Lot, alabado sea Dios para siempre. Asimismo, también Moab, aleluya, para ensanchar sus tierras, que se refiere a la avaricia por más territorio, especialmente en los últimos años, cuando se apoderaban de las posesiones de la tribu de Gad. Bendito sea Dios para siempre. Una acción que les trajo la acusación de Jeremías, capítulo 49, versículo 2 al versículo 6. ¿Cuál fue la acusación de Jeremías? Yo voy a leer el texto. Vaya a Jeremías capítulo 49 y lea el versículo 2 hasta el versículo 6. Bendito el que vive, para mayor ilustración del contenido de lo que nos estamos hablando y a lo que nos estamos refiriendo en este hermoso día. El versículo 14 dice, extenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, dice el Señor. Rabá, que era la capital de Amán, aleluya, cerca de 40.2 kilómetros, 25 millas al noroeste del mar Muerto. Amán, alabado sea Dios para siempre, lo que es Jordania en la actualidad. Y su rey irá en cautiverio. Él y todo su príncipe, dice el Señor. Todos estos juicios se ocasionaron por la persecución infligida
por estas naciones paganas, bendito sea Dios para siempre sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Alabado el que vive por los siglos de los siglos, y lo que Dios dice, aleluya, indefectiblemente se cumple. Aunque no le agrade al hombre, si usted anda de espalda a Dios, si usted anda de espalda a su palabra y rechaza su palabra, entonces lamentablemente tiene que abstenerse a la consecuencia, a los juicios y a la ira de Dios que se va a manifestar contra los pueblos que se levantan de manera injusta, sin motivo alguno, en contra del pueblo de Dios, el pueblo escogido, la niña de sus ojos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, la palabra a Moab, también vinculado por lazos familiares de sangre, bendito sea Dios para siempre con Israel. La frase porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos, bendito sea Dios para siempre, está mostrándonos de este modo, bendito sea Dios para siempre, que Dios está y su ira se muestra contra los delitos antinaturales y crueles. No importa quiénes sean sus víctimas, aunque hayan sido crueles, aunque hayan sido impíos como fue el rey de Edom, bendito sea Dios para siempre. Hay cosas que se hacen que son abominables ante los ojos de Dios, venga de donde venga y venga contra quien venga. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. El versículo 2 dice: prenderé fuego a Moab y consumirá sus palacios de Kerioc o Kerioc. Alabado sea Dios para siempre. Y morirá Moab con tumulto, con estrépito, con sonido de trompeta. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, refiriéndose a su destrucción que comenzó con Nabucodonosor, en cumplimiento de este texto, de este pasaje bíblico, y al final los moabitas cesaron de tener existencia, alabado sea el nombre poderoso del Señor, independientemente como nación. Aleluya, así desaparecen los pueblos, desaparecen naciones. Muchas veces, como usted conoce, la Atlántida, bendito sea el nombre poderoso del Señor y su historia. Aleluya, porque cuando se vive en pecado, cuando se vive de espalda a Dios, cuando se rechaza la palabra, habrá consecuencias y la ira de Dios se desata. Bendito sea Dios para siempre contra los hijos de desobediencia, por el pecado que está albergado en su corazón. Bendito sea Dios para siempre, y que es una práctica continua y constante del hombre. Bendito sea Dios para siempre, que no vive para Dios, que vive en pecado. O sea, el hombre que vive para Dios quizás no sea un hombre perfecto, tiene sus debilidades, comete errores, pero es un hombre temeroso de Dios, consagrado, aleluya, que ha sido santificado por la palabra. Porque la palabra de Dios dice que lo único que nos puede limpiar de todo pecado es la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando usted recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, su sangre lo limpia de todo pecado, y el Señor lo ve como un hombre, una mujer santa, apartada, separada para Él. Entonces usted busca a Dios en espíritu de oración y ayuno, y Dios le da la fortaleza para ayudarnos a vivir para Él conforme a su palabra. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A partir de ahí, como te ha confesado a Salvador, escuche esto, como te ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor lo ve a través de ese filtro que se llama la sangre del Cordero, donde el Señor, aleluya, llevó todos sus pecados a la cruz del Calvario, y, aleluya, y lo clavó en una cruz para que usted pueda tener salvación y vida eterna. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Bendito el que vive por los siglos de los siglos. El versículo 3 dice: quitaré pues el juez de en medio de él. Y príncipes, dice, de que Dios está hablando, refiriéndose a Siria, Filistea, Tiro, Tedón, Amón y Moab. Aleluya, profanaron
la tierra de Dios, la tierra de Emmanuel, bendito sea Dios para siempre, porque vivían dentro de sus fronteras originales. Por lo tanto, el juicio de Dios los expulsó de ella. Alabado el que vive por los siglos de los siglos, porque muchas veces nos estamos preguntando por qué, si ellos fueron parte de esos territorios o porque eran vecinos. Alabado sea Dios para siempre, o estaban en esa tierra. Alabado el que vive por los siglos de los siglos. A Dios sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Así que, amados hermanos y amigos, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Dios, en esta hora, que tú te sigas glorificando y sigas bendiciendo a los hombres y a las mujeres que están conectados.